tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar,
Tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. En el versículo 18. Nosotros el domingo pasado en la mañana estuvimos dando el contexto desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Y solamente quisiera recordarle, digamos, que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corintios, una iglesia, digamos, que, como ustedes saben, una iglesia que fue salvada por la gracia de Él, y Dios había usado a Pablo, digamos, como uno de los que plantó la congregación. También, digamos, el Señor usó, digamos, a la vida de Apolos. Y como ustedes saben, hermanos, la carta en la cual Pablo escribe a los Corintios había pasado una situación muy delicada, y es que ellos habían dejado una comunión con el Señor, hermanos. Ahí dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, cuando uno descuida la comunión con Dios, entonces trae como consecuencia pecado tras pecado. Y bueno, la iglesia tenía problemas de división, estaban celebrando la cena del Señor de una manera que no era dignamente. Los hermanos estaban yendo a los tribunales, a los juicios, porque tenían problemas entre ellos. Acordémonos que muchos de ellos, como no eran judíos, venían de un trasfondo de influencia griega. Y bueno, ahí la palabra de Dios dice claramente que algunos estaban comiendo de lo sacrificado a los ídolos. También, digamos, esta congregación tenía problemas morales a causa de un hermano que se había puesto en relación de incesto con su propia madre. Entonces, es muy triste, ¿verdad?, lo que estaba pasando acá. Pero gracias a Dios por esta carta, porque cuando escribe Pablo esta carta de la cárcel de Roma, no fue fácil, pero después, hermano, en la segunda carta, él agradece porque Dios obra en los corazones de los hermanos y Dios produce el arrepentimiento, ¿no? Y empiezan las vidas a ser cambiadas. Con esto quiero decir, hermano, que la palabra de Dios tiene poder y el Espíritu Santo obra en los corazones para cambiar vidas. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 12, la iglesia de Corintios tenía muchos talentos, tenía muchos dones, pero sin embargo, hermanos, necesitaban ellos entender que los dones eran espirituales y que no tenía que traer división al cuerpo de Cristo, sino al contrario, tenía que haber una armonía, porque el Espíritu Santo es el que estaba obrando para estar unánimes en el cuerpo de Cristo. Por eso es importante tener en cuenta
que en el capítulo 12, versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dentro de todas las iglesias en el Nuevo Testamento, la iglesia que tuvo más dones espirituales, o sea, dones, talentos, es la iglesia de Corintios. Pero sin embargo, hermano, había mucha desunidad. Y la semana pasada, para recordarle, hermano, la unidad no puede hacer que cambie por causa de la uniformidad. La uniformidad, hermano, significa, digamos, de que todos somos diferentes. No significa, digamos, que porque somos uniformes, al ser uniformes, es como cuando uno está en un ejército militar. Ustedes saben, digamos, que todos se visten iguales, pero Dios nos llama a tener una unidad, y esa unidad es en el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, el versículo 12 dice ahí claramente un cuerpo. En el capítulo 12, versículo 12, dice: así como el cuerpo, dice, es uno. Nosotros miramos claramente que es el cuerpo de Cristo. Estamos en el capítulo 12, versículo 12. Ahora, para ser parte de ese cuerpo, digamos, no es a través que otra cosa que es por el bautismo del Espíritu Santo. En el versículo 13 dice la palabra: porque por un solo Espíritu fuimos, que dice, todos bautizados en un cuerpo. Nosotros les recordamos que este bautismo que está hablando el apóstol Pablo no se está refiriendo al bautismo por inmersión. Está hablando acerca de la regeneración. Está hablando acerca de la conversión, ya que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso, hermano, ser bautizado por el Espíritu significa pertenecer al cuerpo de Cristo. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es en el momento de la conversión. Si vamos a Romanos capítulo 8, por favor, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice, Abba Padre. Entonces, para ser parte de este cuerpo, no tiene nada que ver ni la raza, ni la posición social, no tiene nada que ver si sos sexo masculino o femenino, si eres rico o pobre. Nada de esto es obstáculo, en este caso, cuando eres parte del cuerpo de Cristo, porque somos uno en el Señor. Ahora, volvamos a 1 Corintios capítulo 12. Dijimos que para ser parte del cuerpo de Cristo hay que ser bautizado por el Espíritu Santo. Tiene que haber una regeneración, tiene que haber una conversión. Ahora, el cuerpo, ¿sabe cuándo es completo? Dice la palabra de Dios en el versículo 12, termina diciendo así: ya que el cuerpo es uno y muchos, ¿verdad?, son los miembros, así también dice Cristo. Así termina el versículo 12, así también Cristo. Y si ustedes se recuerdan, está haciendo un énfasis que Cristo, digamos aquí, es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. O sea, la cabeza del cuerpo de la iglesia no son los pastores o ancianos, no son los diáconos, es Cristo la cabeza del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, dice, Cristo. Esto es Cristo. Entonces, no nos debemos olvidar que Cristo es la cabeza del cuerpo. Él dirige la cabeza
todo el cuerpo, hermanos. Por eso en el versículo 21 dice, por un espíritu somos, dice, todos bautizados, volviendo a 1 Corintios 12. El bautismo, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es un símbolo de la unión del creyente con Cristo. Por eso el versículo 13, digamos, hermanos, nosotros vemos que por un solo espíritu fuimos todos, dice, bautizados. Ahí menciona judíos, griegos, esclavos, libres, no importa la condición. ¿Por qué mucha gente, hermanos, se une a las iglesias hoy en día? Acordemos que la iglesia no son los edificios, las iglesias no son las sillas, la iglesia son todas aquellas personas que Dios los ha llamado por su palabra, el Espíritu Santo, y han respondido al llamado de Dios, a la salvación. Pero ¿por qué muchas personas hoy en día hacen profesiones de fe y no hay conversiones? Es porque muchos no están quebrantados. Se opone el hombre a la palabra de Dios. ¿Desde cuándo sucede esto? Desde que Dios creó al hombre y a la mujer en Edén, ellos desobedecieron, ellos fallaron a Dios. Entonces murieron espiritualmente. La relación del hombre con Jehová, con Dios, se rompió. Entonces hay oposición. Entonces mientras haya esa oposición, no puede salvarse el hombre si no es por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No pueden nacer de nuevo si no es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso vemos que el hombre debe aceptar la palabra de Dios. Si Dios le ilumina, Dios le llama, y ahora en sumisión y fe, el Espíritu empieza a obrar en la vida del creyente y hace que tenga una unión vital del creyente con Cristo, porque Cristo es la cabeza. Y a la vez, hermano, al ser parte de ese cuerpo, hay varios miembros. ¿Y quiénes son esos miembros? Pues nosotros somos los que estamos integrando como miembros de ese cuerpo. Entonces, hay que tener claro estas cosas porque el Espíritu Santo también da evidencias cuando nos convertimos al Señor. El Espíritu Santo entra a morar en el creyente. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser parte del cuerpo de Cristo. Si vos decís que estás lleno del Espíritu Santo, vas a ser parte de un cuerpo. Claro que está la iglesia del Señor en todo el mundo, pero Dios ha puesto iglesias locales, pero un día Cristo va a venir a buscar a toda su iglesia y seremos llevados a su presencia, donde ya no tendremos separación cultural, de lengua, de razas. Estaremos con el Señor para siempre. Yo creo que todos ustedes anhelan ese día, hermanos, donde ya no tendremos que reunirnos así como nos congregamos, ya estaremos de todas las razas, de todas las culturas, y estaremos bajo los pies de Cristo Jesús, hermano, adorándole y glorificando. Por eso, cuando el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas, no solamente somos parte del cuerpo, pero la evidencia de que sos lleno del Espíritu Santo, vas a dar testimonio, vas a testificar de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo se dirigió a los discípulos y se dirigió a todas esas multitudes, no cualquier multitud, era la multitud de discípulos, eran más de 500 hermanos, y Él les dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y amados hermanos, el Espíritu Santo ya ha venido. Entonces, un creyente que ha sido regenerado, convertido, bautizado, va a ser un creyente, digamos, que va a dar testimonio, va a testificar de Cristo. Yo sé que cada iglesia tiene muchas reglas hoy en día. Hay iglesias que creen que evangelizar es el sábado. Hay otros que reparten folletos. Hay muchas estrategias.
Pero quien hace la obra es Dios, no es el hombre. Nadie puede cambiar a las personas. Es solamente el Espíritu de Dios que puede convencer al pecador al arrepentimiento. Exactamente así como vemos acá en este pasaje. Dice en Efesios 5:19, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, un creyente que es parte de ese cuerpo del Señor, entonces da testimonio, no solamente tiene gozo, pero en Gálatas 5:22 al 26, ahí habla del fruto del Espíritu. No dice de los frutos, sino el fruto en forma singular. Amor, gozo, paz, paciencia. Esas son las virtudes. Y hace poquito, creo que acá tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas, hace como 2 semanas acá. Y entre las preguntas, alguien preguntó, ¿cómo yo puedo reflejar la imagen de Cristo? Cada persona que dice ser salvo, que dice que ha profesado su fe en el Señor Jesucristo, es regenerado, es convertido, ese creyente va a reflejar la imagen de Cristo. Dice ahí Gálatas 5:22, dice que esas son las virtudes. Nosotros tenemos que evaluarnos si realmente tenemos esas virtudes. Gracias a Dios por la paciencia que el Señor tiene en nuestras vidas. Pero otra también evidencia es que ese creyente va a querer crecer en comprender la palabra de Dios. Por eso dice en San Juan capítulo 16, versículo 12, el apóstol Juan puede decir estas palabras hablando del Espíritu de Dios que iba a obrar en los creyentes. Dice el versículo 12, aunque tengo muchas cosas que decir, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, hermanos. Y qué maravilloso, hermanos, que todo el Nuevo Testamento, hermanos, al principio, hermanos, los creyentes no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy actualmente en 27 libros. Fue un proceso, hermanos. Al principio fue oral. La gente comunicaba lo que los mismos apóstoles habían oído del Señor. El Espíritu obraba y la repetición pasaba. Ha habido un proceso, hermano, en la cual con los años y hasta el 3er siglo se pudo tener, por decir, completada el resto de las Escrituras con la cual nosotros gozamos de Antiguo y Nuevo Testamento. Ya estaba el Antiguo Testamento, pero ahora el Nuevo Testamento, hermano, que tenemos es, gracias a Dios, por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y esa palabra, hermano, es la que ha obrado en nuestros corazones un día cuando nosotros no conocíamos del Señor. Por eso, hermanos queridos, quiero recordar estas cosas, volviendo a 1 Corintios capítulo 12. Dice que fuimos, bautizados por un Espíritu. Nosotros todo esto lo miramos paso por paso. Ahora el apóstol desde el versículo 14 en adelante muestra como una analogía y como una metáfora. Dice que muchos son los miembros, pero aún así está ilustrando la dependencia que debería haber, ¿no?, entre los miembros, porque vemos acá que los corintios ya habían tenido dificultades en la propia iglesia, que había habido divisiones. Por eso en el capítulo 13 de 1 de Corintios, Pablo sigue escribiendo ahí, recordando que la única razón para mantener esa unidad y habiendo diversidad, cuando hablamos de diversidad, es que todos son diferentes. Y en aquellos días la iglesia de Corintios también era una iglesia donde había de diferentes culturas, aparte de la cultura griega, greco-romana. Entonces, la madurez es lo único que puede solucionar
los problemas que hay en el cuerpo, entre los miembros, ya que la iglesia, hermano, no solamente es un cuerpo, es un organismo vivo. Por eso, hermano, hay muchos miembros. Pero debemos recordar, hermano, que cuando Pablo está diciendo en el versículo 14, 15, 16, ¿qué dice? La oreja le dice a la boca que no te necesito. Y después vemos, hermano, otros ejemplos que él da en el versículo 17 acerca del ojo, con el oído. Y empieza a decir palabras que uno es como si fuera que causa gracia, ¿no? Nos ponemos a pensar, hermano, entonces algo está sucediendo en ese cuerpo. Debemos recordar, hermano, en el versículo, por favor, 21, ahí del mismo capítulo de 1 de Corintios 12, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, vemos ahí, hermanos, que aquellos miembros que eran humildes, trataban, hermano, aquellos que eran más conocidos, más nobles, de rebajar a los humildes. Entonces, hermanos, eso causaba tensión, dificultad, y llegó a decir algunos, no soy del cuerpo. Si usted nota en el versículo, ahí en el mismo capítulo 12, por favor, dice el versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, dice, no soy del cuerpo. Hermano, qué interesante esto. ¿Será cierto, hermano, que si la mano decía eso, no era parte del cuerpo? No, seguía estando en el cuerpo. Pero su pensamiento, hermano, era el ejemplo que Pablo le daba a los hermanos. Por eso, hermanos, dice ahí claramente, no soy del cuerpo. En el versículo 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, dice, no soy del cuerpo. Entonces, vemos acá que el pie y la mano representan dentro de ese cuerpo, dentro de ese ser humano, una vida activa. Pero sin embargo, hermanos, son necesarias las dos cosas en ese cuerpo. Es muy importante, hermanos, la unidad, ¿no? La unidad sin diversidad tiende a producir uniformidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? O sea, la unidad, hermano, nos gustaría que todos pensáramos iguales, pero sin embargo Dios permite la diversidad. A veces nosotros somos de diferentes países, de diferentes culturas. Entonces, si nosotros, digamos, queremos que todos sean iguales que nosotros, entonces vamos a caer como en una religiosidad. Vamos a tener a las personas presionadas y forzadas y no va a estar obrando el Espíritu de Dios en sus vidas. Por eso la uniformidad, hermano, tiende a producir también muerte. ¿Cuántas religiones y aún denominaciones evangélicas o bautistas han tenido que morir? Porque muchos han tenido tradiciones, han tenido buenas costumbres, pero muchas veces cuando no aceptan esa diversidad, entonces inmediatamente dicen tenemos que ser uniformes, tenemos que ser igual. Así se canta, así se enseña, así nos vestimos, así somos. Y en otras palabras, llega un momento a que las personas, si no son así como ellos, y entonces van camino a una muerte. ¿Cuántos jóvenes están ahora abandonando las congregaciones, hermanos? ¿Por causa de qué? De las tradiciones. Y hermanos, no vaya a pensar mal que las tradiciones son malas, pero a veces hay tradiciones que nos vamos al extremo, que en el tiempo de Cristo, hermanos, llegó al legalismo, hermanos. Y las personas no conocían al Señor, gracias a Dios por Juan el Bautista, que él dio un mensaje fiel y preparó el camino de salvación para el Mesías. Pero hoy en día vivimos en tiempos donde muchas personas saben todas las buenas costumbres, pero todavía no conocen a Cristo, hermanos. Y el propósito principal es que conozcan de Jesucristo, hermanos. Por eso, hermanos,
como por decir punto final respecto a esto de la uniformidad, es importante, hermanos, que a medida que el cuerpo humano va muriendo, todos vamos envejeciendo, vamos haciéndonos más, siempre vamos más lentamente, y uno tiende a volverse así como algo mecánico, ¿no? Y eso explica la razón, hermano, que muchos hoy actualmente ministerios cristianos se han ido debilitando y se han ido muriendo. Es verdad, hermanos, hubo diversidad, pero esa diversidad no se permitió y entonces entró lo que se llama la uniformidad. Hermano, es bueno que la uniformidad esté bajo el control del Espíritu Santo, para que no destruya esa unidad, hermano, porque si se destruye la unidad, eso es lo que causa que haya anarquía. Por eso vemos en nuestros tiempos, en el siglo XXI, por no entender lo que es el cuerpo de Cristo, que a veces los pastores o ancianos o líderes se han convertido, digamos, en dueños de la iglesia y no han llegado a vivir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y los líderes solamente son administradores, no son los dueños de la iglesia. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, ¿no? Entonces, hermanos, estamos ahí viendo cómo el apóstol dice en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado, dice, los miembros, cada uno en el cuerpo como Él quiso. En realidad, hermanos, ¿quién hizo el orden divino? ¿Quién hizo el orden divino? Es Dios. Ahí lo está diciendo en su palabra, en el versículo 18. Dice, ahora Dios ha colocado los miembros. En el versículo 19 está volviendo a hacer ese énfasis, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es interesante que Pablo está reiterando en estos versículos, hermanos, que Dios es soberano. Dios tiene todo bajo control. Él distribuye los talentos. Él distribuye, hermano, los dones. Él coloca en el cuerpo de Cristo a cada miembro en su debido sitio. Y más cuando alguien se une a una iglesia local. Por eso el creyente que es obediente, hermanos, y fiel al Señor, admitirá que hay un buen orden en la iglesia. Y va a colaborar, hermanos. Va a servir al Señor. Va a buscar cada oportunidad para que Dios sea glorificado en el cuerpo de Cristo. Hermano, el cuerpo no puede constituirse de un solo miembro. ¿Te gustaría, hermano, que solamente todo tu cuerpo fuera oreja? ¿Te gustaría que todo tu cuerpo fuera nomás pies? Es importante, hermanos, entender que la cabeza es la que está dirigiendo el cuerpo. Mira el versículo 31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Como les dije al principio, la iglesia de Corintio, hermano, era una iglesia que tenía muchos dones y talentos. Pero Pablo les recuerda que a pesar de que son parte del cuerpo de Cristo, son miembros, ¿no? Pero recordémonos que la cabeza hace que seamos completos en Cristo. Entonces, ahí en el versículo 31 que acaban de leer, enfatiza Pablo, procurad, que dice, los dones, ¿no? O sea, con el fin de servir a Dios dentro de la familia, espiritualmente. ¿Qué pasa cuando no servimos espiritualmente? Empieza a haber competencias, empieza a haber celos, empieza a haber envidias. Y es lo que él está diciendo, que para servir espiritualmente, eficazmente, se trata de reconocer que hay diversidades dentro de la unidad. Amados hermanos, no todos somos iguales, somos diferentes, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Y por eso necesitamos trabajar en esa diversidad dentro de la unidad
para que podamos ser de ayuda al pueblo de Dios. Usted sabe que acá en nuestra iglesia necesitamos que cada uno de nosotros reconozcamos qué dones o talentos tenemos y que anhelemos esos dones espirituales para el cuerpo de Cristo, hermanos. Por eso es importante tomar en cuenta acerca de esa palabra que algunos luchaban, no soy del cuerpo. El capítulo 3, hermanos, ahí de Corintios, ahí descubrimos que la madurez es la que va a equilibrar la unidad. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, ahí va a equilibrar la diversidad. ¿Con qué? Con la madurez, hermanos. La madurez es lo único que puede solucionar cualquier dificultad que haya en el cuerpo, hermano, entre los miembros. Y en particular, hermano, y en toda su totalidad. Que Dios nos libre, hermano, de la anarquía. Que Dios nos libre, hermano, de personas que quieran ser dominantes. Damos gracias a Dios por los pastores o ancianos o misioneros, que ellos van y visitan al cuerpo de Cristo para alentar a aquellos hermanos que muchas veces se desaniman, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no hay madurez espiritual. Pero claro, ellos no son todo el cuerpo. Ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos saber qué talento, qué dones Dios nos ha dado para ser de bendición en el cuerpo de Cristo, para la gloria de Él. Por eso el versículo 19, si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría en una iglesia local si todos los miembros fuesen predicadores? ¿Qué pasaría si en una iglesia todos los miembros fueran misioneros? ¿Qué pasaría si en toda la iglesia todos fueran maestros de Biblia? ¿Sí? Pero donde nadie tuviese la gracia de dedicarse a orar. Necesitamos que en la iglesia haya hombres y mujeres de oración. Esta iglesia, digamos, hasta reventaría de tantos beneficios, ¿no?, que tuviera de pastores, pero no sería espiritual porque no está en oración. Entonces es importante el equilibrio. En la iglesia va a haber maestros. Tal vez hay personas que no todos van a ser maestros, pero todos son importantes en el cuerpo de Cristo. Versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es interesante el contraste que Pablo dice acá, porque dice muchos son, ¿qué dice? Pero es un cuerpo. Eso quiere decir que dependemos mutuamente uno de los otros, hermanos. Lo que Pablo está presentando acá es como el cuerpo humano. O sea, todos los miembros son necesarios. O sea, Pablo está haciendo un diagnóstico acá. Cualquiera nos causaría gracia o nos causaría humor, porque vemos acá lo que está diciendo en el versículo 15 que leímos. Dice, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Vemos acá, hermano, como un diagnóstico. Los miembros están teniendo celos en el propio cuerpo. ¿Quiénes son más importantes que otros? Bueno, yo no me recuerdo, hermano, que un día mi mano me dijera, no te necesito, ¿no?, al pie. Es algo ridículo, ¿verdad? Pero muchas veces esa es la realidad que sucede como aplicación personal en nuestros días. Por eso el versículo 21, hermanos, acercándonos al final, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Cuando caemos en este asunto de, como dice ahí, no te necesito, bueno, es una situación de que aquellos que son superiores, hablando en el propio cuerpo humano, sé que la mano puede hacer muchas cosas que el pie no hace. Y hay cosas que tal vez el ojo puede hacer muchas cosas que no puede hacer la lengua. Pero ambos son necesarios. ¿Sí? Y aquí sale el intercambio entre distintos miembros, hermanos, porque uno se siente tentado a decir al otro, no te necesito. Tal actitud sería una locura. ¿Sí? Yo creo que Pablo al decir esto
lo está diciendo como una metáfora, ¿no? No creo que un médico cuando llegue diga, ¿sabe qué? Vengo porque mi mano me dice que no me necesita, ¿no? Al pie. Así que, ¿qué te está pasando, no? Pero, bueno, es lo que el versículo 22 todavía nos va a clarificar. Dice acá, ante bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, que dice son los más necesarios, hermanos. Los más necesarios. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por eso la diversidad en el cuerpo, hermano, es evidencia de la sabiduría de Dios. ¿Dónde vamos a madurar como creyentes? En esa diversidad, donde sabemos, hermanos, que Dios transforma nuestro carácter, nuestra forma de ser. Nos gustaría que todas las personas sean iguales que nosotros, pero sin embargo Dios es sabio y Él en esa diversidad, en esa sabiduría permite que podamos estar en ese cuerpo. Por eso cada miembro necesita de los otros. Ningún miembro puede llegarse a ser independiente. No sé si algún momento ha querido tu mano salirse e irse, ya no necesito el cuerpo. A no ser que tengas un accidente y se te corte la mano, pero no va a pasar algo así, ¿verdad? Entonces, pero si eso pasara, entonces hay un gran problema. Puede ser que haya una enfermedad, o aún te puede llevar hasta la muerte. En un cuerpo saludable, en un cuerpo humano saludable, hermanos, cuando ocurre una crisis, ¿qué puede ser? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico ahora. Les compartí que oraran por mi esposa, ¿no? Entonces, ella desde ayer empezó a sentir fiebre. Entonces, en esta mañana también se sentía débil. Y bueno, dando este estudio y buscando algo similar, dije, bueno, ¿por qué el cuerpo, digamos, inmediatamente dice, tengo que hacer reposo, tengo que descansar? La cabeza está conectada con todos los nervios, el sistema, todo. No va a decir la cabeza, no, yo me voy a la iglesia, cuerpo, quédate acá, o la mano se va a la cocina. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en una situación de crisis, si se lastima tu mano, si se lastima tu pie, todo el cuerpo reacciona, ¿sí o no? Y trata de proteger y cuidar, no importa si es un miembro que se ve como un miembro que no se ve. Como podríamos decir tal vez la panza, ¿no? Entonces, en un cuerpo humano saludable, aun cuando hay crisis, los diferentes miembros del cuerpo cooperan unos con otros. Inclusive se tratan de ayudar, pero nunca llega a decir, como está diciendo el versículo, no te necesito. Si eso pasara, allí va a comenzar a debilitarse. Va a comenzar a morir ese miembro y a crear problemas para todo el cuerpo. Hermanos, si nosotros vemos la ausencia de un hermano en la fe, deberíamos sentirnos. Si vemos un hermano que está en una situación económica mal, apoyarlo. Porque en el cuerpo hay vida, en el cuerpo de Cristo. Podemos preguntar, ¿esa es una realidad en nuestras vidas? Yo sé que son pocas las reuniones que nosotros tenemos acá. Hoy tenemos esta reunión, damos gracias a Dios. Pero muchas cosas pasan todos los demás días. Y es importante que, bueno, yo no creo que tu mano se comunique con tus pies hasta el próximo domingo. Todos los días hay una relación vital. Por eso el versículo 22 dice, ante bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios, dice. ¿Qué son esos miembros débiles que menciona el versículo 22? Son los miembros flacos. Pero dice, son necesarios. Son esos miembros, está diciendo Pablo, que son más susceptibles, que en este caso hasta se pueden dañar. Podemos dar un ejemplo, el cerebro. Podemos hablar del vientre. Podemos hablar del ojo. Sé que son débiles, pero sin embargo, hermanos, debemos pensar que estos son necesarios.
Es importante tener en cuenta, hermanos, que Pablo recalca en el versículo 23 para finalizar, y aquellos del cuerpo que no parecen dignos. O sea, la versión antigua en la Biblia dice aquellos que son tal vez hasta más viles. ¿Qué podríamos decir? Tal vez los pies, porque tienen que cubrirse, no vas a andar así sin calzado, tal vez. O en este caso acá el vientre. Pero sin embargo, aunque son menos honrados, ¿cómo lo tratamos? Algunos se ponen buenas ropas, se visten bien. ¿Cómo estamos ayudando a esos miembros del cuerpo de Cristo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Por eso ahí la palabra de Dios dice, lo vestimos más honradamente. ¿Qué hacemos con el pie? ¿Lo calzamos? ¿Al vientre lo cubrimos? Las partes que son más secretas, ¿no? Por la gente, aún los más pobres, hermanos. Porque hay personas que a veces no tienen una ropa digna de vestirse. O aún conocemos en la historia de gente salvaje, indios, ¿sí o no? Han tratado de cubrir aquellas cosas que son más íntimas. Y Pablo se está refiriendo a esto en estas partes privadas del cuerpo. Y la expresión dice dando más honor. Vos te das cuenta que falta un hermano en la iglesia, una hermana, llamale. Comunícate con ellos. Llévale un plato de comida. Están enfermos, están en necesidades. Esa es la realidad que está diciendo las Escrituras. Y vos me dirás, ¿te acuerdas que hace un rato decíamos que no todos van a ser predicadores? Hay otros que van a ser hombres de oración, mujeres de oración. Aunque todos somos llamados a orar. Pero hay algunos que se destacan por ciertos talentos, dones. Hay otros que tienen el don de misericordia. Otros tienen en el don de estar animando a otros creyentes. Pero todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. El deseo de Dios, hermanos, es que no haya división. Las partes más hermosas del cuerpo no necesitan una ayuda especial. Pero aquellos que tal vez no son muy atractivas, las tenemos que vestir de una manera que más atractiva. Por eso, hermanos, la diversidad conduce a la desunión cuando los miembros compiten entre sí. Yo quiero creer que en esta noche estoy hablando con miembros espirituales, con miembros regenerados, bautizados por el Espíritu Santo, y que en la cual esos miembros se interesan realmente unos por los otros, hermanos. La pregunta en esta noche es, ¿cómo se interesan los miembros los unos por los otros? ¿Cómo se interesan? ¿Estamos funcionando cada uno según la voluntad de Dios? ¿Estamos ayudando a los otros miembros para que funcionen? Si un miembro sufre, amado hermano o hermana, ¿esto te está afectando a ti como miembro o no? ¿Te duele la situación? Si un miembro es saludable, va a empezar a ayudar a que otros sean fuertes. Que Dios nos ayude en estos cortos pasajes bíblicos, hermanos, a evaluar de ser parte del cuerpo de Cristo como miembros. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, hermanos.